Jesucristo habla a la novia, y compara su divina naturaleza a una corona, y usa a Pedro y a Pablo para simbolizar los estados de clérigo y laico. Sobre las maneras de lidiar con los enemigos, y sobre las cualidades que los caballeros en el mundo deberían tener. Capítulo 7. El hijo habló a la novia, diciendo: Yo soy el rey de la corona. ¿Sabes por qué dije rey de la corona? Porque mi naturaleza divina fue, y será, y es, sin principio o fin. Mi naturaleza divina es aptamente comparada a una corona, porque una corona no tiene punto de principio ni de fin. Justamente como una corona está reservada para el futuro rey en un reino, así también mi naturaleza divina fue reservada para ser la corona de mi naturaleza humana. Tuve 2 sirvientes. Uno era un sacerdote, el otro un laico. El primero era Pedro, quien tuvo un oficio de sacerdocio, mientras que Pablo fue, como era, un laico. Pedro estaba vinculado en matrimonio, pero cuando vio que su matrimonio no era consistente con su ministerio sacerdotal, y considerando que su recta intención podría ser puesta en peligro por falta de continencia, se separó del por lo demás lícito matrimonio, y se divorció del lecho conyugal, y se dedicó a mí, de todo corazón. Pablo, sin embargo, observó el celibato y se mantuvo sin mancha del lecho conyugal. Ve qué gran amor tuve por estos dos. Le di las llaves del cielo a Pedro, de manera que lo que atara o desatara en la tierra, pudiera quedar atado o desatado en el cielo. Le permití a Pablo ser como Pedro en gloria y honor. Como fueron iguales, juntos en la tierra, ahora están unidos en gloria imperecedera en el cielo, y glorificados conjuntamente. Sin embargo, aunque mencioné expresamente a estos dos por nombre, por y a través de ellos, deseo también mencionar a otros amigos míos. En una forma similar, bajo el anterior pacto, yo solía hablarle a Israel como si me dirigiese a una sola persona, aunque me refería a toda la gente de Israel con ese único nombre. De la misma manera, ahora, utilizando a estos dos hombres, me refiero a la multitud de aquellos, a quienes he llenado de mi gloria y amor. Al paso del tiempo, la maldad empezó a multiplicarse y la carne se hizo más débil y más propensa al mal que lo usual. Por lo tanto, establecí normas por cada uno de los dos, es decir, para los clérigos y los laicos, representados aquí por Pedro y Pablo. En mi piedad, decidí permitir al clero poseer una moderada cantidad de propiedad de la Iglesia, para las necesidades corporales, para que pudieran crecer más fervientes y constantes al servirme. También le permití al laicado el unirse en matrimonio, conforme a los ritos de la Iglesia. Entre los sacerdotes, había cierto buen hombre quien pensó para sí mismo: la carne me arrastra hacia el placer básico, el mundo me arrastra hacia dañinas visiones, mientras que el diablo prepara varias trampas para hacerme pecar. Por lo tanto, para no ser atrapado por el placer carnal, observaré moderación en todos mis actos. Seré moderado en mi descanso y esparcimiento. Le dedicaré el tiempo apropiado al trabajo y la oración, y refrenaré mis apetitos carnales a través del ayuno. Segundo, para que el mundo no me arrastre alejándome del amor de Dios, renunciaré a todas las cosas mundanas, ya que todas ellas son perecederas. Es más seguro seguir a Dios en la pobreza. Tercero, para no ser engañado por el diablo, quien siempre nos está mostrando falsedades en vez de la verdad, me someteré a la regla y obediencia de otro, y rechazaré todo egoísmo, y demostraré que estoy listo para tomar cualquier cosa que me ordene la otra persona. Este hombre fue el primero en establecer una regla monástica. Él perseveró en ella de forma elogiable, y dejó su vida como un ejemplo a seguir por los demás. Por un tiempo la clase de los laicos estuvo bien organizada. Algunos de ellos cultivaron la tierra, y valientemente perseveraron trabajando la tierra.
Otros zarparon en navíos y llevaron mercancía a otras regiones para que los recursos de una región abastecieran las necesidades de otra. Otros fueron hábiles artesanos y artífices. Entre estos estaban los defensores de mi iglesia, a quienes ahora se les llama caballeros. Tomaron las armas como vengadores de la Santa Iglesia, para poder combatir a sus enemigos. Ahí entre ellos, apareció un buen hombre amigo mío quien pensó para sí, yo no cultivo la tierra como un granjero. No trabajo en los mares como un mercader. No trabajo con mis manos como un hábil artesano. Entonces, ¿qué puedo hacer o con qué trabajo puedo agradar a mi Dios? No tengo la energía suficiente para servir a la iglesia. Mi cuerpo es muy blando y débil para soportar daños físicos, a mis manos les faltan fuerzas para derribar enemigos, y mi mente se inquieta considerando las cosas del cielo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya sé lo que haré. Iré y me sujetaré, con un juramento estable, a un príncipe secular, jurando defender la fe de la Santa Iglesia con mi fuerza y con mi sangre. Ese amigo mío fue al príncipe y le dijo, mi señor, soy uno de los defensores de la Iglesia. Mi cuerpo es muy débil para soportar daños físicos, mis manos carecen la fuerza para derribar a otros, mi mente es inestable cuando se refiere a hacer lo que es bueno, mi libre voluntad es lo que me complace, y mi necesidad de descanso no me permite una postura firme por la casa de Dios. Me vinculo por lo tanto con un juramento público de obediencia a la Santa Iglesia y a ti, oh príncipe, jurando defenderla todos los días de mi vida, para que aunque mi mente y mi voluntad sean tibias con respecto a la lucha, pueda yo ser obligado a trabajar debido a mi juramento. El príncipe le contestó, iré contigo a la casa del Señor, y seré testigo de tu juramento y tu promesa. Ambos vinieron a mi altar, y mi amigo hizo la genuflexión y dijo, tengo un cuerpo muy débil para soportar daños físicos, mi libre voluntad me complace demasiado, mis manos son muy tibias cuando se refiere a dar golpes. Por lo tanto, ahora les prometo obediencia a Dios y a ti, jefe mío, vinculando mi persona a ti, por un juramento a defender la Santa Iglesia contra sus enemigos, confortar a los amigos de Dios, hacerle el bien a viudas, huérfanos y a los fieles a Dios. Y nunca hacer nada que esté en contra de la Iglesia, de Dios o de la fe. Además, me someto a tu corrección si llegara a cometer algún error, para que, obligado por obediencia, pueda temer aún más al pecado y egoísmo, y aplicarme más fervientemente y de buena gana, a llevar a cabo la voluntad de Dios y tu propia voluntad, sabiéndome más merecedor de condenación y desacato, si yo me atrevo a violar la obediencia y transgredir tus mandamientos. Después de haber hecho esta profesión en mi altar, el príncipe sabiamente decidió que el hombre debería vestir en forma distinta a los otros laicos, como símbolo de su autorrenuncia, y como un recordatorio, que tenía un superior a quien debía someterse. El príncipe también puso una espada en su mano, diciendo, esta espada es para que la uses para amenazar y dar muerte a los enemigos de Dios. Él puso un escudo en su brazo y le dijo, defiéndete con este escudo contra los proyectiles del enemigo, y pacientemente aguanta lo que se arroje contra él mismo. Que primero lo puedas ver abollado que haber huido de la batalla. En la presencia de mi sacerdote quien que estaba escuchando, mi amigo hizo la firme promesa de cumplir todo esto. Cuando hizo su promesa, el sacerdote le dio mi cuerpo, para proporcionarle fuerza y fortaleza, y para que ya unido conmigo a través de mi cuerpo, nunca pueda mi amigo separarse de mí. Ese fue mi amigo Jorge, como también muchos otros. Así también deben ser los caballeros. Se les deberá permitir mantener su título como resultado del mérito, y usar su atuendo de caballeros como resultado de sus acciones en defensa de la santa fe. Escuchen cómo mis enemigos van en contra de las primeras acciones de mis amigos.
Mis amigos solían entrar al monasterio por su sabia reverencia y amor a Dios. Pero aquellos quienes ahora están en los monasterios salen al mundo debido al orgullo y a la codicia, siguiendo su propia voluntad, satisfaciendo el placer de sus cuerpos. La justicia exige que la gente que muere con tal disposición no debe experimentar el gozo del cielo, sino por contrario, obtener el castigo sin fin del infierno. Sepan, también, que los monjes enclaustrados que son forzados, en contra de su voluntad, a ser prelados por amor a Dios, no deben de ser contados entre su número. Los caballeros que solían portar mis armas, estaban listos para dar sus vidas por la justicia, y derramar su sangre por la causa de la santa fe, llevando la justicia al necesitado, derribando y humillando a quienes hacían el mal. Pero ahora oigan cómo se han corrompido. Ahora prefieren morir en la batalla por el bien del orgullo, la avaricia y la envidia a las incitaciones del diablo, en vez de vivir de acuerdo a mis mandamientos y obtener el gozo eterno. Pagas justas, por lo tanto, serán otorgadas en el juicio a todas las personas que mueran en tal disposición, y sus almas serán enyugadas al diablo para siempre. Pero los caballeros que me sirvan, recibirán su debida paga en la hueste celestial, para siempre. Yo, Jesucristo, verdadero Dios y hombre, uno con el Padre y el Espíritu Santo, un Dios desde siempre y para siempre. He dicho esto. Divinas palabras de Cristo a la novia, sobre la deserción de cierto caballero del verdadero ejército, es decir, de la humildad, obediencia, paciencia y fe, al falso, es decir, a los vicios opuestos. Y la descripción de su condenación, y sobre cómo uno puede encontrarse con la condenación, debido a una voluntad maligna, tanto como a actos malignos. Capítulo 8. Yo soy el Señor verdadero. No hay otro Señor más grande que yo. No hubo Señor antes que yo y no habrá otro después de mí. Todos los señoríos vienen de mí y a través de mí. Es por esto que yo soy el Señor verdadero, y por lo que nadie, sino solo yo, puede ser verdaderamente llamado Señor, ya que todos los poderes provienen de mí. Te estaba diciendo antes que tenía 2 sirvientes, uno quien valientemente tomó un camino de vida digno de elogio y lo mantuvo valientemente hasta el fin. Otros incontables lo siguieron en ese mismo camino de servicio caballeroso. Ahora te hablaré sobre el primer hombre que desertó de la profesión de caballería, tal como fue instituida por mi amigo. No te diré su nombre, porque no lo conoces por nombre, pero descubriré su objetivo y deseo. Un hombre que quería ser caballero vino a mi santuario. Cuando entró, oyó una voz. 3 cosas se necesitan si deseas ser caballero. Primero, debes creer que el pan que ves en el altar es verdadero Dios y verdadero hombre, el creador del cielo y tierra. Segundo, una vez tomas tu servicio de caballería, debes ejercitar más autorrestricción de la que estabas acostumbrado a ejercitar antes. Tercero, no te debe importar el honor mundano. Más bien te daré gozo divino y honor imperecedero. Escuchando esto, y considerando consigo mismo estas 3 cosas, oyó una voz maligna en su mente, haciendo 3 propuestas contrarias a las 3 primeras. Dijo, si me sirves, te haré otras 3 propuestas. Te permitiré tomar lo que ves, oír lo que quieres, y que obtengas lo que desees. Cuando escuchó esto, pensó dentro de sí mismo, el primer Señor me ofreció tener fe en algo que no veo y me prometió cosas desconocidas para mí. Él me dijo que me abstuviera de los placeres que puedo ver, y que anhelo, y que esperase cosas de las cuales no tengo certeza. El otro Señor me prometió el honor mundano que puedo ver, y el placer que deseo, sin prohibirme oír o ver las cosas que me gustan. Con seguridad, es mejor para mí seguirlo y obtener las cosas que veo,
y disfrutar las cosas que son seguras en vez de esperar cosas de las que no estoy seguro. Con pensamientos como este fue el primer hombre en comenzar la deserción del servicio de un verdadero caballero. Él rechazó la verdadera profesión y rompió su promesa. Arrojó el escudo de la paciencia a mis pies y dejó caer de sus manos la espada para la defensa de la fe y dejó el santuario. La voz maligna le dijo, si como dije, serías mío, deberás entonces caminar orgullosamente en los campos y calles. El otro Señor ordena a sus hombres ser constantemente humildes. Por lo tanto, asegúrate de no evitar cualquier signo de orgullo y ostentación. Mientras que el otro Señor hacía su entrada en obediencia, y sujetándose él mismo a la obediencia en todo sentido, no debes permitir que nadie sea tu superior. No dobles tu cuello en humildad ante otro. Toma tu espada para derramar la sangre de tu vecino y hermano para poder adquirir su propiedad. Sujeta el escudo en tu brazo y arriesga tu vida para obtener reconocimiento. En lugar de la fe que Él da tu amor al templo de tu propio cuerpo, sin abstenerte de ninguno de los placeres que te deleitan. Mientras el hombre se decidía y fortalecía su resolución con tales pensamientos, su príncipe puso su mano sobre el cuello del hombre en el lugar indicado. Ningún lugar en absoluto puede hacer daño a alguien que tiene buena voluntad, o ayudar a alguien que tiene una mala intención. Después de la confirmación del nombramiento de caballero, el desgraciado traicionó su servicio de caballería, ejercitándolo solamente con una visión de orgullo mundano, aclarando el hecho de que él, ahora estaba bajo una mayor obligación de vivir una vida más austera que antes. Innumerables ejércitos de caballeros imitaron y aún imitan a este caballero en su orgullo, y él se ha hundido más hondo en el abismo debido a sus votos de caballero. Pero dado que hay mucha gente que desea ascender en el mundo y obtener reconocimiento, pero no lo han logrado, podrías preguntar, ¿deben estas personas ser castigadas por la maldad de sus intenciones, tanto como aquellos que lograron alcanzar sus deseos? A esto te respondo, te aseguro que cualquiera que intente completamente elevarse en el mundo, y hace todo lo que puede para obtener un vacío título de honor mundano, aunque su intención nunca logre su efecto debido a alguna decisión secreta mía, tal hombre será castigado por la maldad de su intención, tanto como aquel que logra alcanzarla, es decir, a menos que rectifique su intención por medio de penitencia. Mira, te pondré el ejemplo de dos personas bien conocidas para mucha gente. Una de ellas prosperó de acuerdo a sus deseos y obtuvo casi todo lo que deseaba. La otra tenía la misma intención, pero no las mismas posibilidades. La primera obtuvo el reconocimiento mundial, él amaba el templo de su cuerpo en su completa lujuria, tenía el poder que quería, en todo lo que ponía su mano prosperaba. El otro era idéntico a él en intención pero recibió menos reconocimiento. Él, voluntariamente, habría derramado 100 veces la sangre de su vecino para poder llevar a cabo sus planes de avaricia. Hizo lo que pudo, y llevó a cabo su voluntad de acuerdo a su anhelo. Estos dos fueron iguales es su horrible castigo. Aunque no murieron exactamente al mismo tiempo, aún puedo hablar de un alma en vez de dos, ya que su condenación fue una y la misma. Ambos tuvieron lo mismo que decir, cuando su cuerpo y alma fueron separados, y el alma partió. Una vez abandonó el cuerpo, el alma le dijo, dime, ¿dónde están las vistas para deleitar mis ojos que me prometiste? ¿Dónde está el placer que me mostraste? ¿Dónde están las placenteras palabras que me pediste usar? El diablo estaba ahí y contestó, las vistas prometidas no son más que polvo, las palabras solo aire, el placer es tan solo lodo y podredumbre. Esas cosas no tienen valor para ti ahora. El alma entonces exclamó, ¡ay de mí, he sido desgraciadamente engañado! Veo tres cosas. Veo a aquel
que me fue prometido bajo la semblanza de pan. Él es el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Veo lo que prometió, y es indescriptible e inconcebible. Escucho ahora que la abstinencia que recomendó fue verdaderamente muy útil. Entonces, con una voz aún más fuerte, el alma gritó, ¡ay de mí!, 3 veces. ¡Ay de mí por haber nacido! ¡Ay de mí, que mi vida en la tierra fue tan larga! ¡Ay de mí que viviré en una muerte perpetua e interminable! Contempla la desdicha que tendrá el desdichado, a cambio de su desprecio por Dios y su fugaz gozo. Por lo tanto debes agradecerme, novia mía, por haberte llamado, alejando tu ser de tal desdicha. Debes ser obediente a mi espíritu, y también a mis elegidos. Divinas palabras de Cristo a la novia, dando una explicación del capítulo precedente, y sobre el ataque del diablo al antes mencionado caballero, y sobre su terrible y justa condena. Capítulo 9. La duración total de su vida es como si fuera una sola hora para mí. Por lo tanto, lo que ahora te estoy diciendo siempre ha sido de mi conocimiento. Te conté anteriormente acerca de un hombre que inició la verdadera hidalguía y sobre otro que la desertó como un canalla. El hombre que desertó de los rangos de la verdadera caballería arrojó su escudo a mis pies y su espada junto a mí, al romper sus sagradas promesas y votos. El escudo que arrojó no simboliza otra cosa que la honrada fe con la cual se iba a defender de los enemigos de la fe y de su alma. Los pies, sobre los cuales camino hacia la humanidad, no simbolizan otra cosa más que el deleite divino, por el cual atraigo a una persona a mí, y la paciencia por la cual yo lo tolero pacientemente. Arrojó este escudo cuando entró en mi santuario, pensando dentro de sí, quiero obedecer al Señor que me aconsejó no practicar abstinencia, el que me da lo que deseo, y me deja oír cosas placenteras a mis oídos. Así fue, como arrojó el escudo de mi fe, por querer seguir su propio deseo egoísta en vez de a mí, amando más a la criatura que al Creador. Si hubiera tenido una verdadera fe, si hubiera creído que yo era todopoderoso, y un juez justo, y el dador de la gloria eterna, no hubiera deseado otra cosa más que a mí, no le hubiera temido a nada sino a mí. Pero arrojó mi fe a mis pies, despreciándola y tomándola como nada, porque no buscó complacerme, y mi paciencia no le importó. Entonces él tiró a mi lado su espada. La espada no denota otra cosa sino el temor de Dios, la cual los verdaderos caballeros de Dios continuamente deben tener en sus manos, es decir, en sus acciones. Mi lado no simboliza otra cosa que el cuidado y la protección con la que yo cobijo y defiendo a mis hijos, como una gallina cobija sus polluelos, para que el diablo no les haga daño y no les lleguen pruebas insoportables. Pero el hombre arrojó la espada de mi temor al no molestarse en pensar acerca de mi poder y sin tener consideración por mi amor y paciencia. Lo arrojó a mi lado como si dijera, no le tengo temor de tu defensa, y la misma no me importa. Obtuve lo que tengo por mis propios actos y por mi noble cuna. Rompió la promesa que me había hecho. ¿Cuál es la verdadera promesa a la que un hombre está obligado a jurar a Dios? Sin duda, son actos de amor, lo que haga una persona, lo debe de hacer por amor a Dios. Pero esto lo hizo a un lado, al convertir su amor por Dios en amor a sí mismo, él prefirió su egoísmo al futuro y al gozo eterno. De esta manera él se separó de mí y dejó el santuario de mi humildad. El cuerpo de cualquier cristiano regido por la humildad es mi santuario. Aquellos regidos por el orgullo no son mi santuario, sino el santuario del diablo, quien los conduce hacia los deseos mundanos para sus propios propósitos. Habiendo salido del templo de mi humildad y habiendo rechazado el escudo de fe santa y la espada del temor, él caminó orgullosamente hacia los campos,
cultivando toda lujuria y deseo egoístas, desdeñando el temerme y creciendo en pecado y lujuria. Cuando llegó la parte final de su vida, y su alma había abandonado su cuerpo, los demonios corrieron a su encuentro. Podían escucharse 3 voces del infierno hablando en su contra. La primera dijo, ¿no es este el hombre quien desertó de la humildad y nos siguió en el orgullo? Si sus 2 pies lo pudieran poner aún más alto en el orgullo, para sobrepasarnos y obtener la primacía en orgullo, lo haría rápidamente. El alma le contestó, yo soy ese. La justicia le respondió, esta es la recompensa a tu orgullo, descenderás llevado por un demonio y entregado a otro más abajo, hasta que llegues a la parte más baja del infierno. Y dado que no hubo demonio, que no conociera su propio castigo en particular y el tormento a ser infligido por cada pensamiento y acción inútiles, tampoco escaparás al castigo por parte de cualquiera de ellos. Más bien compartirás la malicia y la maldad de todos ellos. La segunda voz gritó diciendo, este es el hombre que se separó a sí mismo de su profesado servicio a Dios, y en vez de esto se unió a nuestras filas. El alma contestó, yo soy ese. Y la justicia dijo, esta es tu recompensa adjudicada, que todo el que imite tu conducta como caballero, lo añada a tu castigo y pena por su propia corrupción y dolor, y te golpeará a su llegada como con una herida mortal. Serás como un hombre afligido por una grave herida, ciertamente sufriendo por una herida sobre otra herida, hasta que todo el cuerpo esté totalmente lleno de llagas, que soporta intolerable sufrimiento y lamenta su destino constantemente. Aún así, experimentarás miseria sobre miseria. En la cúspide de tu dolor, el mismo será renovado, y tu castigo nunca terminará y tus aflicciones nunca decrecerán. La tercera voz clamó, ¿no es este el hombre que cambió al Creador por criaturas, el amor de su Creador por su propio egoísmo? La justicia le respondió, ciertamente lo es. Por lo tanto, se le abrirán 2 hoyos. Por el primero, entrará todo castigo obtenido por su menor pecado hasta el más grande, por cuanto cambió a su Creador por su propia lujuria. A través del segundo, entrará en él toda clase de dolor y vergüenza, y nunca le vendrá ninguna consolación divina o caridad, por cuanto se amó a sí mismo en lugar de a su Creador. Su vida durará por siempre, y su castigo durará para siempre, ya que todos los santos se han alejado de él. Novia mía, ve cuán miserables serán esas personas que me desprecian, y cuán grande será el dolor, que compran al precio de tan poco placer.